Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo: tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino? De ningún modo debes llevar allí a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará a su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este asunto. Entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por el agua, y dijo: oh Señor, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga: por favor, baje su cántaro para que yo beba, y que responda: beba y también daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: le ruego que me dé de beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo ella, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Entre tanto, el hombre la observaba en silencio, para saber si el señor había dado éxito o no a su viaje. Cuando los camellos se habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos, y le preguntó: ¿de quién es hija? Dígame, le ruego. ¿Hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió: soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nacor. También le dijo: tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Lee conmigo este versículo. Y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi señor. Versículo 61. Rebeca se levantó con sus doncellas y, montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y se fue. Isaac había venido a ver la Lahairoi, pues habitaba en la tierra del Negev. Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac bajó del camello y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Señor, unifica nuestro corazón, Padre, para que tema tu nombre. Enséñanos, Señor, el camino de tus mandamientos para que corramos por ellos, Señor. Danos oídos, Señor, para escuchar. Danos un corazón para entender, Señor. Que tu palabra nos transforme. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Okay. Nos encontramos el día de hoy con una historia de amor. El capítulo en sí es bastante largo y si te fijaste, en realidad la historia se repite. ¿Sí? La cuenta una vez, es decir, primero el narrador te cuenta lo que está sucediendo y luego el siervo va a casa de Rebeca y luego vuelve a contar todo lo que pasó otra vez. Y entonces lo que el narrador está haciendo al repetir otra vez toda la historia es enfatizar, ¿sí? Esto fue lo que Dios hizo, ¿sí? Y en realidad entonces este es un capítulo en el que generalmente nos enfocamos en la parte del amor. Estuve leyendo para el capítulo y me llamó la atención que de todos los que estuve leyendo, cada uno predicaba de una cosa distinta, totalmente diferente, que es algo bastante extraño.
Pero era así, porque la mayoría se enfocaban en la parte del matrimonio, del noviazgo, de cómo saber con quién casarte, de cómo... Y no tiene nada de malo, ciertamente pudiéramos sacar algunos principios de eso aquí. Pero creo que el punto principal, el centro del pasaje, no está en la esposa, en Rebeca, y en Isaac. El centro del pasaje no está en ellos y en su historia de amor, que si te fijas, de hecho, pasa de manera muy rápida. De hecho, pareciera algo tal cual sacado de película. ¿Cómo es que la ve y la ama? Entonces, y sin embargo, así pasa. ¿Por qué? Porque el narrador no está preocupado en decirte, mira, esta es una historia de amor súper padrísima y te la voy a detallar. No, no. El narrador pasa más tiempo explicando la travesía del siervo que explicando cómo es que Rebeca y Isaac llegaron a amarse, conocerse, casarse. Eso pasa en un versículo, en un instante. Y entonces el enfoque en realidad está en Dios y en su providencia. El pasaje, el centro del pasaje está en el versículo que leímos juntos, en el versículo 26 y 27. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor, dice, y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Ese es el centro. La mano de Dios guiando a este hombre. El Señor me ha guiado en el camino. Y esta frasecita es justamente el lenguaje de la providencia. Espero que recuerden qué es la providencia. Te quiero leer la definición resumida de la Confesión de Fe de Westminster. Dice, Dios, el creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde el evento más grande hasta el más pequeño, de acuerdo con su conocimiento infalible y el consejo de su alabanza, de su voluntad, para alabanza de su gloria. Eso es providencia. Dios gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde el evento más grande hasta el más pequeño. Providencia es el gobierno activo de Dios sobre todas las cosas. Providencia es el gobierno activo de Dios sobre todas las cosas. Y te quiero leer solo unos pasajes. Realmente no voy a pasar tiempo definiendo providencia porque ya lo hemos hecho en otra ocasión. Pero quiero que no quede duda respecto a esta idea de la providencia. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados por mucho tiempo que hay una forma en que tú y yo podemos salir de la voluntad perfecta de Dios y encontrarnos una voluntad que no es la perfecta de Dios. Y en cierta forma eso convierte a Dios en contingente. Dios tiene que esperar a que tú y yo tomemos decisiones correctas para que Él pueda hacer lo que Él quiere. Y esta idea en realidad va en contra de lo que la Biblia enseña. Entonces te quiero leer solo algunos pasajes. Te leo Amós 3:6. Dice, si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Te leo Isaías 45:7. Es Dios hablando y dice, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Isaías 46, del 9 al 11, dice, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. ¿Lo he planeado? Así lo haré. Y vemos esta idea de la providencia, sobre todo en la cruz de Cristo. Y te quiero leer Hechos 4, 27 y 28. Es Pedro hablando y dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y se recuerda, hace poco pasábamos en Juan y veíamos que Poncio Pilato estaba atesorando su propia gloria. Él lo que quería era su propio renombre. Sí, los judíos estaban atesorándose también a ellos mismos. Ellos querían su justicia, aborrecían a Cristo porque Cristo les hacía ver su pecado. Ninguno de estos hombres tenía una buena intención o una buena motivación. Y sin embargo el versículo 28 dice, todos estos se juntaron para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Todos estos se juntaron para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Y esto es providencia, ¿sí? Y entonces podemos ver a través de la Biblia que no hay nada que suceda en el mundo, bueno o malo, que pueda escapar del gobierno de un Dios bueno. Es imposible escapar de la providencia de Dios. Y en este capítulo, más que, como te dije, no voy a entrar a definir providencia, sino que más bien me gustaría que nos enfocáramos en la parte práctica
de la providencia. Es decir, ok, Dios gobierna todo y creemos eso y espero que lo tengamos bien claro en nuestros corazones, pero ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa que Dios gobierna absolutamente todo? ¿Cómo debemos vivir a la luz de la providencia de Dios? Y entonces me gustaría que consideráramos tres cosas: el método, la meta y el motivo. El método, la meta y el motivo. Es decir, el método para vivir a la luz de la providencia, la meta de la providencia misma y el motivo de la providencia. Método, meta y motivo. Y nuestra idea central es esta: vivir a la luz de la providencia implica caminar con gozo hacia la meta final. Vivir a la luz de la providencia implica caminar con gozo hacia la meta final. Entonces vamos sobre nuestros puntos, ¿no? Primero vamos a considerar el método de la providencia. ¿Cómo vivimos a la luz de la providencia? ¿Cómo es que la providencia funciona en la vida diaria? ¿Sí? Todos creemos que Dios gobierna absolutamente todas las cosas, espero. Y sin embargo, cada día tenemos que tomar decisiones sin que Dios nos susurre. Es decir, en la mañana tú te levantas y te escoges tu ropa, ¿no? Y Dios no te está diciendo, ponte la camisa azul con el pantalón negro. ¿Sí? O vas a la cocina y Dios no te está diciendo, no te comas el pan, cómete la manzana. Dios no hace eso. Aunque Dios gobierna todo, Dios no hace eso. Y entonces lo primero que debemos de considerar es que cuando hablamos de la providencia de Dios, hablamos de que Dios nos ha dado una guía para nuestras vidas. ¿Cuál? Su palabra. Dios en su providencia nos ha dado su palabra como guía para nuestras vidas. Reconocer la providencia de Dios no significa que no hacemos nada al fin que Dios gobierna todo. O que tomo cualquier decisión al fin que Dios gobierna todo y yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios va a cumplir su plan. Al contrario, reconocer la providencia de Dios significa que nos aferramos con fuerza a los medios que Él nos ha dado para tomar decisiones y caminamos descansando en su bondad y en su cuidado. ¿Sí? Caminar a la luz de la providencia significa justo eso, caminar. Seguimos tomando decisiones. ¿Sí? ¿Recuerdas que cuando definimos providencia decíamos, sí, Dios lo sabe todo, en su providencia Él lo ha planeado todo, pero tú y yo no lo sabemos todo? Y por lo tanto debemos de vivir tomando buenas decisiones cada día. Y entonces quiero que regresemos al pasaje antes de que nos vayamos para allá y observemos juntos a Abraham y a su siervo. Porque al ver lo que Abraham y su siervo hacen aquí, vamos a ver cómo dos personas totalmente distintas viven a la luz de la providencia de Dios. En el caso de Abraham, en realidad es bastante asombroso ver lo que Dios ha hecho. Esta es la última vez que vamos a ver a Abraham hablar. Esta es la última vez que Abraham pronuncia palabras en Génesis. Y no sé si te acuerdas la primera vez que lo escuchamos hablar o que lo vimos hablar. En Génesis 12, la primera vez que vimos a Abraham hablar, lo que estaba diciendo eran mentiras. La primera vez que Abraham habla, le dice a Sara, mira, vamos a entrar a Egipto, todos me van a querer matar, mejor tú di que eras mi hermano. Y entonces la primera vez que vemos a Abraham hablar, lo que está diciendo es mentiras para protegerse él mismo. Eso es lo primero que Abraham dice. Y luego cuando llegamos al final de su vida, es increíble ver que lo último que Abraham está diciendo es, el Señor mandará a su ángel delante de ti y tomarás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, vas a estar libre de mi juramento, pero no lleves a mi hijo. En otras palabras, Abraham está diciendo, ve, busca una mujer. Dios va a prosperar esta búsqueda. Él va a llevarte para que encuentres una mujer para mi hijo. Y si no la encuentras, te regresas. Dios verá cómo le hace. Él sabrá cómo soluciona esto, Él sabrá cómo lo arma, Él sabrá cómo lo hace. Un contraste total. En Génesis 12, Abraham está confiando totalmente en sus fuerzas, en sus medios, en sus capacidades, en sus planes maquiavélicos. Y aquí está diciendo, Dios sabrá cómo lo hace, Él lo va a hacer, déjaselo a Él. Y aquí hay algo muy, muy, muy interesante que espero que te hayas preguntado cuando leíste el capítulo. Y es, ¿por qué Isaac no puede volver? No sé si te fijaste que hay un énfasis muy marcado de Abraham de decir, no lleves a mi hijo. O sea, el juramento es, no lo vas a llevar de vuelta. Vas a ir a buscar, pero bajo ninguna circunstancia lo vas a llevar de vuelta. ¿Sí? Y pudiéramos hacer una pregunta un poco más atrás. ¿Por qué es que Abraham considera necesario que Isaac se case con una persona de hasta allá? ¿Por qué no simplemente, si lo que él quería era que Isaac nunca volviera a la tierra donde él venía, buscó una esposa para él alrededor de donde estaban?
había muchos pueblos y había muchas ciudades. Y si recuerdas, Abraham en el capítulo anterior acaba de hacer unos buenos amigos. Y es un príncipe poderoso. Ciertamente si Abraham hubiera dicho, oigan, busco una esposa para mi hijo, hubiera habido muchos candidatas. ¿Sí? ¿Por qué no simplemente busca alrededor? ¿Sí? Si te diste cuenta, no hay ninguna instrucción específica de Dios respecto a esto. Dios nunca le dice a Abraham, vas a buscarle una esposa a Isaac y la vas a buscar allá, pero Isaac nunca debe de ir. Esto es algo que Abraham está decidiendo. Él está diciendo, Isaac nunca debe volver. Isaac no debe regresar y tiene que casarse con una persona de allá, no de aquí. Y en esta cuestión de Abraham, en estas instrucciones que él da, descubrimos la primera forma en que tú y yo podemos tomar todo tipo de decisiones, aun cuando la Biblia no hable directamente acerca de los temas. Descubrimos la primera forma en que tú y yo vivimos a la luz de la providencia. ¿Sí? ¿Cómo? Siguiendo la trayectoria de la palabra. La primera forma en que tú y yo vivimos a la luz de la providencia, a la luz del gobierno de Dios, es siguiendo la trayectoria de la palabra. Piensa en un cohete o piensa en un misil. ¿Cómo determinan cuando vemos en las películas y avientan un misil, ¿no? Y dicen, va a caer en tal lado? El misil no tiene inteligencia, el misil no tiene exactamente, va a caer ahí. Ahora sí, antes no. ¿Cómo es que sabían dónde iba a caer? ¿Cómo es que calculaban, lo voy a aventar así y va a caer ahí? Calculaban su trayectoria. Es decir, las personas que estaban ahí decían, ok, el misil tiene esta forma, estas son sus dimensiones, este es su peso. Cuando yo lo dispare a tal velocidad, hasta tal altura, con tal ángulo, va a caer en tal lado. Calculaban su trayectoria. Y es exactamente lo mismo que tú y yo deberíamos de hacer con la palabra. En nuestra vida diaria, la idea es la misma. Deberíamos de familiarizarnos con la forma de la palabra, con las ideas de la palabra, con los principios que están contenidos en la palabra, con el autor de la palabra. De manera que entonces, cuando tú y yo tengamos que tomar decisiones, las tomamos basados en su trayectoria. No me dice específicamente qué debo de hacer en esta situación, pero puedo ver una trayectoria clara y entonces puedo tomar una decisión acorde. En el caso de Abraham, seguramente, me imagino que razonó algo como esto. Sí. Ok, número 1, Isaac tiene que casarse. ¿Cómo sabes que tiene que casarse, Abraham? Pues porque Isaac va a ser el padre de las generaciones que siguen y para ser un papá necesitas una esposa. ¿Sí? Entonces, número 1, Isaac tiene que casarse. ¿Sí? Número 2, si te acuerdas, cuando Dios le promete a Abraham que va a ser de él una gran nación y le va a dar esa tierra, le dice que sus generaciones, está en Génesis 15, van a ser llevadas esclavas, pero que en 400 años van a volver. Y no sé si recuerdas que la razón que Dios le da es porque en ese tiempo la iniquidad de los amalecitas, que es una referencia a todos los pueblos que viven ahí, va a estar completa. Es decir, Dios le está diciendo, estas personas viven en iniquidad. Y ese tiempo va a ser suficiente para que llegue hasta el punto al que debe de llegar y yo empiece a hacer lo que tengo que hacer. Y entonces, número 2, Abraham dice, ok, entonces es claro que si todas estas personas están viviendo en iniquidad, yo no quiero que mi hijo se case con una de ellas. Yo no quiero que mi hijo se case con una de ellas. ¿De dónde busco una esposa? Justo le acaban de llegar las noticias. ¿Te acuerdas que parecía que estaba como que esto porque está aquí? Antes de la muerte de Sara le llegan las noticias de que su hermano ha tenido hijos. Y no es coincidencia que esté ahí. Ahora Abraham sabe que hay personas con las que Isaac puede casarse fuera de ese pueblo que está ahí. ¿Sí? Recuerda que aunque vimos que los padres de Abraham seguramente eran idólatras en la tierra donde estaban, sin embargo, eran la línea que había guardado, por decirlo así, la historia de lo que Dios había hecho. ¿Sí? O la tradición oral, si es que no había libros. ¿Sí? Entonces Abraham dice, ok, entonces tiene que casarse con una persona de allá. Y número 3, mi hijo no puede regresar allá. Él no puede ir, porque si va y conoce a toda su familia y todos están ahí, puede ser que ya no lo dejen volver. Puede ser que él sea arrastrado y se quede en un lugar al que no pertenece. Y de hecho, esta es una cuestión que tú puedes decir, ay, Abraham, qué exagerado. Pero en realidad, en las palabras de Labán, vemos que era muy probable que esto pasara. No sé si notaste en la historia, no lo leímos ahorita, pero en la historia, una vez que el siervo les cuenta toda la historia a Labán y todo, después de que dicen que sí, Labán le dice, no te vayas, quédate con nosotros.
¿sí? Un día o 10. Y en realidad la expresión ahí no es 10 exactamente, sino que lo que Labán está diciendo es, no te vayas, quédate con nosotros un día o para siempre. Eso es lo que Labán está diciendo realmente. Si hubiera ido Isaac, probablemente Labán lo hubiera tratado de envolver de manera que se quedara ahí. Y entonces Abraham no tiene una instrucción específica, pero tiene una trayectoria. Y con base en esa trayectoria puede tomar una decisión acertada. Abraham toma una decisión correcta. Ahora, vamos al caso del siervo. El siervo de Abraham es enviado en una misión bastante difícil. ¿Cómo vas a escoger una esposa para Isaac? Para los que ya estamos casados, está difícil saber cuál es la persona con la que te vas a casar. Es complicado. Para los que no están casados, está más difícil saber cuál es la persona con la que te vas a casar, si es que te vas a casar. Es difícil. Ahora imagínate que te manden a ti a escogerle una esposa a otra persona. Y que esa otra persona no es cualquier persona, es tu Señor. Es decir, si le va mal en el matrimonio, ¿de quién va a ser culpa? Tuya. Es una responsabilidad muy grande para cargar, ¿sí? Que tiempo ahí no sería 100% culpa del siervo, ¿verdad? Pero sería fácil culparlo. Y entonces, el siervo hace lo que toda persona que reconoce la providencia de Dios debería de hacer. ¿Qué hace? Pide ayuda a Dios. Esta es una tarea difícil. Y él dice, ok, yo sé que Dios gobierna todo. Entonces lo correcto que yo haga es pedir ayuda. Dios, ayúdame, ayúdame. Y ahora, aquí hay algo un poco complicado, porque generalmente este pasaje se toma para enseñar que debemos o que podemos pedir ciertas confirmaciones a Dios para tomar decisiones, ¿sí? Generalmente decimos, no, es que pídele una confirmación. Conocí a una persona que para saber con quién se iba a casar, que esto no fue el único factor, pero le pidió a Dios que tal día fulanito llegara con la camisa roja que tanto le gustaba. ¿Y qué crees? Llegó con la camisa roja, ¿sí? Y tú y yo diríamos malamente, es una confirmación de Dios. Pero en realidad este pasaje no está enseñando eso. Este pasaje no está enseñando nada parecido a esto, ¿sí? Aprovecho para... El otro pasaje que se usa es el de Gedeón. Gedeón no es un buen ejemplo. Gedeón es una persona que al principio es un incrédulo. No recibe la palabra de Dios con fe, sino con incredulidad. Y por eso pide una confirmación. No es un buen ejemplo a seguir, ¿sí? En este pasaje lo que vemos no es una confirmación. Y es por eso que el Nuevo Testamento nunca nos enseña algo como, no, pide confirmación para saber qué vas a hacer. En realidad, cuando tú y yo abordamos las historias en Hechos, es bastante interesante. A mí me llena de preguntas y una persona que yo quisiera realmente conocer es a Pablo. Y no tanto porque escribiera muchos libros y fuera realmente una persona muy usada por Dios, sino porque me pregunto cómo es que estaba tan seguro de las decisiones que estaba tomando. No sé si recuerdas que hay una parte en Hechos donde le dicen a Pablo, no vayas a Jerusalén porque si vas a Jerusalén te van a agarrar y te van a apedrear. ¿Y qué dice Pablo? Pues voy a Jerusalén. Y no es que esté siendo rebelde, es que el llamado de Dios lo está moviendo en ese sentido. Él dice, es que lo que tengo que hacer en este momento para cumplir con lo que Dios me ha llamado a hacer es ir a Jerusalén. Y no necesito una confirmación para saberlo. Tengo que ir a Jerusalén. Y Pablo va a Jerusalén. Y vemos que los apóstoles, esa es la forma en que hacían planes. No se detenían a pedir confirmaciones en sus planes de avanzar en lo que Dios les había llamado a hacer. Decían, voy a ir aquí, voy a ir allá. Si Dios quiere, voy a estar ahí. Si Dios quiere, voy a estar allá. Y hacían sus planes. Cuando sus planes no salían, ¿qué decían? Pues aquí donde estoy, sigo haciendo lo que Dios me llamó a hacer. ¿Sí? Y de aquí sigo viendo hacia dónde voy a moverme según lo que Dios me ha llamado a hacer. Ni Jesús ni los apóstoles nos llaman a pedir confirmaciones, ¿sí? Sino que más bien nos llaman a hacer justamente lo que acabamos de ver, a seguir la trayectoria. Sigue la trayectoria, ¿sí? Pero además de eso, lo que el siervo hace aquí no es tanto pedir una confirmación, más bien pudiéramos llamarlo un proceso de selección. Esto es más bien un proceso de selección resumido. Nota bien las palabras del siervo. En el versículo 14 dice, que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba, y que responda, beba y también daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Que sea la joven a la que yo le diga esto y ella responda esto. ¿Cuántas veces iba el siervo a preguntar esto?
Todas las que fueran necesarias. Todas las que fueran necesarias. ¿Por qué le está diciendo? Que sea la joven a la que yo le diga esto y ella me conteste esto. Quiere decir que si venía la primera y él le decía, oye, ¿me das de beber? Y la muchacha decía, no, ahorita no puedo. ¿Qué iba a hacer el siervo? Quedarse a que viniera otra y volverle a preguntar. Y luego quedarse a que viniera hasta que sucediera lo que él estaba preguntando, lo que estaba pidiendo, ¿sí? Entonces, esto no es una confirmación en sí mismo, sino que más bien pudiéramos llamarlo un proceso de selección. Y de hecho, el proceso de selección está fijado, está enfocándose en algo que está a su alrededor. Si te fijas, él toma lo que tiene a su alrededor, ¿sí? Dice que es la hora sexta, es decir, es la hora en la que las mujeres van por el agua. Y él está en el pozo. Y entonces dice, ok, esta es la hora en que vienen, yo estoy aquí, lo que puedo hacer es esto, ¿sí? Que yo le diga y entonces ella responda así y yo voy a saber. Y en ese proceso de selección, en realidad el siervo está buscando a sacar a relucir ciertas cualidades. Porque cuando Rebeca responde como responde, podemos ver en ella que es una persona hospitalaria, podemos ver que es una persona diligente y podemos ver que es una persona servicial. Que ya hemos visto que estas cualidades son apreciadas por Dios. Dios las tiene en alta estima. El siervo no está pidiendo una confirmación mágica, sino más bien está diciendo, yo voy a pedir esto y sé que cuando esta persona responda así, voy a poder ver en ella cualidades que son importantes. Voy a poder ver en esa persona cualidades que son importantes. Y no sé si te fijaste que el siervo espera. Rebeca llega y le dice, oye, dame beber. Y Rebeca le da de beber, dice que baja el cántaro, que lo tenían aquí, lo baja la mano, le da de beber. Y luego le dice, le voy a dar a tus camellos. Sí. Y vacía el cántaro en el abrevadero y lo baja y sube. Y esto seguramente fue algo que pasó varias veces, ya que los camellos toman mucha agua. Pero durante todo ese proceso el siervo espera. El siervo bien pudo haber dicho, oye, dame de beber. Y Rebeca le dijo, sí, claro que sí, y le voy a dar a tus camellos. Y en ese momento el siervo pudo haber dicho, ya la hice. Ella es. ¿Por qué? Porque eso es lo que él había pedido. A la que yo le diga esto y ella conteste así, que esa sea. Si esto fuera una mera confirmación, el siervo pudo haber hecho eso y se acabó. Pero el siervo no hace eso. El siervo le pregunta, Rebeca contesta y luego el siervo espera. Espera y observa. Porque otra vez esto es más bien un proceso de selección. El siervo está buscando cualidades. El siervo está buscando cualidades. ¿Sí? No una forma mágica o mística de tomar una decisión. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces nuestro segundo principio para vivir a la luz de la providencia. Busca en lo ordinario aquello que Dios estima. Busca en lo ordinario aquello que Dios estima. Es decir, ¿cómo sé si me debería de comer mi tercera concha o ya no debería de comer nada? Bueno, sé que no me debería de comer mi tercera, cuarta, quinta concha, dona o lo que sea, porque sé que mi cuerpo no es mío y que tanto pan no es bueno para mi cuerpo. ¿Sí? Y sé que Dios estima el dominio propio. Es que esa concha se ve bien rica. Ok, pero Dios nos llama dominio propio. Ten dominio propio. ¿Cómo sé si debería de contestarle a fulanito lo que tengo ganas de decirle o no debería de decirle nada? Bueno, piensa. Si digo esto, ¿qué quiero decir? ¿Voy a glorificar a Dios o voy a establecer mi autoridad? Pseudo, entre comillas, porque eso no establece la autoridad. Y entonces tomas una decisión. Y entonces buscamos en lo ordinario aquello que Dios estima. Y entonces este es el método para vivir la luz de la providencia. Seguimos la trayectoria de la palabra y buscamos en lo ordinario lo que Dios estima. Ahora, segundo, dijimos que íbamos a hablar sobre la meta de la providencia. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que Dios busca por sobre todas las cosas? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es lo más importante para Dios? Lo más importante para Dios es Dios mismo. Lo más importante para Dios es Dios mismo, y esto es algo muy bueno para nosotros, porque Dios es lo más bueno, bello, verdadero que puede existir. Él es lo más bueno, Él es bueno, de Él nace toda la bondad. Y entonces que Dios sea lo más importante para Dios, para nosotros es lo mejor que pudo haber pasado.
Y entonces aquí en el pasaje hay dos objetivos que son claros, ¿sí? Por los cuales el siervo va y logra encontrar una esposa para Isaac. El primero es bastante obvio. El primer objetivo de la providencia aquí, la primera meta, es que la promesa se cumpla. Isaac necesita un esposo. Y entonces el gobierno de Dios, la providencia de Dios, avanza el propósito de Dios. Isaac necesita una esposa. La promesa se tiene que cumplir. Por tanto, el siervo encuentra una esposa para Isaac. Ese es el primer objetivo. El primer objetivo es la promesa se debe cumplir. Sí. El segundo objetivo puede ser un poco más escurridizo, pero lo encontramos justo al final del capítulo. Y esta fue una nota que me pareció bastante interesante en este capítulo. Dice el versículo 67. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Lo que no dice este pasaje: si estás triste, cásate. Eso no dice este pasaje. Esa no es la enseñanza de este pasaje. La enseñanza de este último versículo es: la providencia tiene como objetivo traer a nuestras vidas consuelo. La providencia también tiene como objetivo traer a nuestras vidas consuelo. En el caso de Isaac, antes de que Isaac quedara solo, porque justo en el capítulo que sigue Abraham va a morir, Dios provee a una esposa que lo acompañe. Ahora, el matrimonio no es el llamado de todos. No todos nos vamos a casar. Y sin embargo, la providencia de Dios nos consuela a todos. Y nos consuela primero en un nivel físico. Y me refiero aquí a la iglesia. Dios nos consuela a través de su iglesia. Dios ha provisto su iglesia para acompañarnos a través de las dificultades y de la felicidad. Para animarnos y para llamarnos a arrepentirnos. Para fortalecernos y para estimularnos. En su providencia, Dios nunca nos deja físicamente solos. En su providencia, Dios nunca nos deja físicamente solos. Siempre provee gente a nuestro alrededor que puede acompañarnos por medio de lo que estamos pasando. Pero en un sentido mucho más profundo, abrazar la providencia de Dios significa que no tenemos nada que temer. Si Dios ordena y gobierna todo lo que ha de suceder, no tenemos nada que temer. Nuestro bien final, nuestro bien máximo, nuestro último bien, será alcanzado sí o sí. Y podemos confiar que aún lo peor de esta vida será usado para su gloria y para nuestro bien. Sí, y aquí quiero detallar los bordes nada más, ¿no? Cuando hablamos de nuestro bien, cuando la Biblia habla de nuestro bien, no habla de que vamos a tener prosperidad económica, salud infalible, no. Nuestro bien es parecernos más a Cristo y habitar con Él eternamente. Ese es el bien que la palabra tiene en mente. Y digo, ¿qué mayor bien hay que ese? ¿Qué mayor bien existe que el que tú y yo nos parezcamos cada vez más a Cristo y eventualmente habitemos eternamente con Él? Ese es el mayor bien. Calvino decía, ignorar la providencia es la mayor de las miserias, pero reconocerla es la mayor de las dichas. Y entonces la meta de la providencia es la gloria de Dios y nuestro consuelo. Y ahora, ¿cuál es el motivo? Que esto es lo tercero que dijimos que íbamos a hablar. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué podemos descansar en la providencia de Dios? ¿Cómo sabemos que su voluntad es hacernos bien? ¿Cómo sabemos que el bien que Dios quiere hacernos nos va a gustar? ¿Cómo sabemos que el plan de Dios para nuestras vidas es bueno también en nuestra perspectiva? Y una vez más, el siervo de Abraham lo resume perfectamente. En el versículo 27 de nuevo, dice: bendito sea el Señor Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. No ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad a mi Señor. La razón por la cual la providencia de Dios funciona a favor del siervo es la misericordia y la fidelidad de Dios hacia Abraham, hacia su Señor. Y ese es exactamente el mismo fundamento de nuestra confianza. La palabra misericordia en referencia a Dios, cuando se usa en la Biblia, no significa simplemente conmiseración, no es simplemente lástima. Cuando hablamos de que Dios tiene misericordia de nosotros, no estamos hablando simplemente de que nos ve y estamos todos caídos en pecado y dice: ay, pobrecitos, los voy a ayudar. No, cuando la Biblia habla de misericordia, siempre está conectada al pacto, siempre está conectada a la promesa de Dios.
La misericordia de Dios es su promesa en acción. La misericordia de Dios es su pacto en movimiento. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos haciendo una referencia a la promesa que Dios ha hecho. Y entonces tú y yo podemos estar seguros de que Dios actúa a nuestro favor porque Cristo ha venido a cumplir la justicia de Dios en nuestro lugar. Y Él ha cargado con nuestros pecados y con la culpa y la condenación de nuestro pecado. Y Dios lo ha resucitado, mostrando así que el sacrificio de Cristo es válido, que la obra es completa. Podemos acercarnos con confianza ante Dios. Nuestra confianza no descansa en que siempre vamos a lograr discernir la trayectoria correcta. Nuestra confianza no descansa en que siempre vamos a tomar las decisiones correctas, porque no vamos a siempre tomar las decisiones correctas, nos vamos a equivocar, y nos vamos a equivocar seguramente muchas veces, igual que Abraham. Y tal vez algunos de esos errores van a ser garrafales y catastróficos, como en la vida de Abraham. Y sin embargo, nuestra confianza no descansa en nuestra obediencia. Romanos 8, del versículo 28 al 32, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, te fijas, aquí está conectando el bien con que vamos a ser hechos a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Tiempo pasado. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Cómo podemos estar seguros que el plan de Dios para nuestra vida va a ser algo bueno, también a nuestra perspectiva? Podemos estar seguros que el plan de Dios va a ser bueno a nuestra perspectiva, porque el fin ya está escrito. Y el fin es bueno. Cuando tú y yo pensamos en habitar en la eternidad con Cristo, con Dios, cuando llegamos a Apocalipsis y dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y Él será su Dios, y ellos serán su pueblo, ¿qué otro final mejor que ese hay? Podemos estar seguros que el plan de Dios es bueno y que va a ser bueno a nuestra perspectiva, aun cuando muchas veces en el proceso no lo parezca. Tim Keller dice: la seguridad cristiana no está en cuanto nuestro amor está fijo sobre Dios. Es decir, no es nuestra capacidad de amar a Dios lo que nos da seguridad, sino en cuán firmemente está puesto su amor en nosotros. Esa es la seguridad cristiana. Dios nos ha amado. Packer lo pone en otras palabras, y Packer dice: no tienes el poder, no tienes la capacidad de escapar de la mano de Dios cuando Él está decidido a sostenerte firmemente. No puedes salir de su mano. Y entonces tú y yo podemos caminar con gozo hasta la meta, sabiendo que tenemos una guía que nos apunta en cierta trayectoria, sabiendo que no estamos solos y sabiendo que sin importar lo que suceda, Dios está obrando todo para nuestro bien. Dios está obrando todo para nuestro bien. Y aquí hay una cita de Lutero que me parece que es muy complicada de citar porque se puede malentender muy rápido, pero aquí creo que queda bastante bien. Lutero dice: peca valientemente. Peca valientemente. Y tú y yo diríamos: ¿te sientes bien, Lutero? Pero lo que Lutero está diciendo es: hay ciertas cosas en nuestra vida en las que no vamos a estar seguros de qué hacer. Hay ciertas situaciones o ciertas decisiones en las que no vamos a estar 100% seguros que esta sea la decisión correcta y que este sea el camino correcto a seguir. Y sin embargo, debemos de esforzarnos por reconocer la trayectoria de la palabra, por pedir consejo a la iglesia, por orar, por estar atentos y luego tomar la decisión. Y si nos equivocamos, tenemos confianza. Cristo ha pagado por nuestros pecados y la providencia de Dios gobierna absolutamente todo. Y esta es la idea de Lutero: peca valientemente. Tal vez te vas a equivocar, tal vez tu decisión va a ser errada, pero hay buenas noticias. No hay ninguna forma de que escapes del gobierno bueno de Dios. No hay ninguna forma de que te salgas del plan que Dios ha trazado para tu vida.
no hay escape. Y eso es la mayor esperanza que tú y yo tenemos. Cristo ha muerto en nuestro lugar. Nos ha atraído hacia Él y ahora tenemos un ancla firme. ¿Recuerdas que dice el autor de Hebreos? Tenemos un ancla firme. Y me gustó mucho lo que leyó el pastor Marcos al principio. No nos pusimos de acuerdo, pero justamente leyó él este salmo donde dice: yo hago todo lo que quiero. Yo hago todo lo que quiero. Y es esa misma idea. Podemos descansar porque Él hace todo lo que quiere. Sin importar mis errores, Él sigue gobernando. Y yo tengo confianza de que si me equivoco puedo venir y puedo reconocer mi pecado y decir: perdóname. Y ayúdame a tomar una mejor decisión. O ayúdame a tomar mejores decisiones. Y entonces puedo caminar con gozo, aún en medio de las consecuencias, aún en medio de la aflicción, aún en medio de las cosas que vienen sin que yo las haya previsto, decidido o esperado que llegaran, como enfermedad o cualquier otra situación. Puedo caminar con gozo porque sé que viene de su mano, porque Él es bueno y gobierna todo. ¿Sí? Y esa es nuestra esperanza.